que él debería someterse a un tema de conclusión anticipada y decir la verdad. Decir la verdad, lo hice así, cometí un error, soy culpable. Entonces, lo que leyó fue evidente, Nicolás. Entonces tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Está con nosotros Alejandro Salas, exministro del gobierno de Pedro Castillo, lo estuvo en las carteras de Trabajo y Cultura. Y yo quería preguntarte, Alejandro, ¿te arrepientes de haber sido parte del gobierno de Pedro Castillo? No, Nicolás. Hoy en día... Pero si tú mismo estás diciendo que no te hacían caso, que tú proponías cosas y no te oían. Pero es que no hay que cansarnos. Hoy, con mayor fortaleza, sabría, por supuesto, después de ver todo lo que se está evidenciando y se está viendo, de una u otra forma, qué es lo que en su magnitud se tenía al frente respecto de la conflictividad política. Yo no me puedo arrepentir de haber servido al país, Nicolás. Lo hice de manera, por supuesto, correcta, lo hice con integridad. Ahora, el 9 de diciembre del año pasado, a los 2 días del intento de golpe, tú decías que te arrepentías. No, que todavía no fue así, eso lo sacaron de contexto. Yeah. A mí me dijeron, después de la lectura de este mensaje, ¿se arrepiente usted de haber sido ministro? Si yo fuese adivino y supiese, siendo ministro, que él iba a terminar su gobierno así, por supuesto que sí. Nadie era mago que la situación iba a terminar así. Pero de servir al país, por supuesto que no. Y si tendría que volver a repetirlo, lo vuelvo a repetir, Nicolás, en el sentido de poder ayudar al país a que pueda encontrar algún tipo de diálogo. Es imposible hoy en día encontrarlo, porque la política de nuestro país está plagada de intereses, pero intereses negros, oscuros. Atrás de la política de nuestro país está el narcotráfico, está lo ilegal, están los lobbies, están cuántas obras me das, cuánto presupuesto me das para tirarme la plata. Eso sigue vigente en nuestro país, ahora con más fuerza todavía. Entonces, si me dices, si me voy a retirar de la política, pero tú no has me voy a sido retirar de la parte de un política. gobierno que surgió con la promesa de que las cosas iban a cambiar. ¿Y qué cambió, Alejandro? Fueron 17 meses de gobierno, Nicolás, donde, ahora sí te quiero responder, por supuesto como corresponde con la objetividad del caso, no se le permitió trabajar y se cometieron errores en designaciones. Ya, pero eso, mira, un día discutíamos cuando hubo las protestas y la gente decía, lo que pasa es que Pedro Castillo, como viene del pueblo, no lo han dejado gobernar. Yo le decía, es verdad. Desconocieron su resultado electoral favorable, es verdad, y lo han tratado de vacar permanentemente, es verdad, ya, pero también es verdad que fue un gobierno tremendamente ineficiente, con un récord brutal de nombramiento de ministros, sin una proyección clara de lo que se pretendía hacer con el país, y encima embarrado con el tema de la corrupción, como todos los otros a los que criticó antes. O sea, eso no es obra de la oposición. Pero por eso te digo... O sea, si tú tienes un gobierno que tiene claro a dónde va y que se rodea de la gente adecuada, no importa lo que haga la oposición, porque vas a tener a la gente de tu lado y vas a doblegar a la oposición, o vas a lograr que aquellos sectores sensatos de la oposición se unan a un proyecto de unidad nacional, por así decirlo. Totalmente de acuerdo contigo, Pero Nicolás. eso no había, pues, en el gobierno de Castillo. Pero te cuento, o sea, permíteme decirte que yo fui ministro de Estado en el gobierno de Pedro Castillo después de sus 6 primeros meses de gobierno. Yo fui llamado en medio de una crisis política cuando había saltado lo de Carolín López, lo de Bruno Pacheco. Él había salido a dar una entrevista en CNN en el cual lo terminaron aplastando. En ese momento es donde yo llego como ministro de Estado para poder tener algún tipo de articulación con la política, con la parte política al frente. Entonces yo me encuentro con una crisis política. ¿Pero eso qué significa? fuerte. ¿Que tú trataste de hacer vínculos con los sectores de oposición? Traté de dialogar abiertamente a través de tu programa, de diversos medios de comunicación, de los micrófonos, de los dominicales, de decirles que era el momento de encontrarnos, que había que encontrar algún tipo de solución, que solicitar la vacancia de un presidente lo único que traía era inestabilidad, ¿no es cierto?, de llegar a un acuerdo. Y si el acuerdo consistía en el hecho de continuar dialogando y, cómo no, que el presidente ceda en sacar de sus carteras a aquellos que los congresistas no querían ver ahí, que lo haga, y se le decía a él. Pero obviamente llegó un momento en el cual el presidente también se puso terco y dijo, ¿por qué les voy a hacer caso si no me dejan chambear? ¿No? Entonces, la ahora, mientras tú, estaba ahí. ya, digamos, estaba puesta clara la situación de crisis y había que buscar términos de entendimiento. Tú dices, tú estabas tratando de conseguir estos términos de entendimiento. Sí, por supuesto. Pero la oposición, sobre todo la más recalcitrante, no quería nada que no comenzara porque se fuera Castillo. Ya estaban en ese momento, o sea, Dina Boluarte traicionó a Pedro Castillo, ya estaba conspirando en contra de él meses antes de que ocurriera el 7 de diciembre. Yo te podría manifestar que eso se evidencia un 24 de noviembre, cuando hablando del tema, de un tema de poder entendernos con el Congreso de la República, en una mesa estábamos los 19 ministros y Dina Boluarte le dice al presidente, presidente, yo estoy con usted, no es posible que lo sigan increpando con una vacancia. 24 de noviembre del año 2022.
No, pero 24 de noviembre, ¿qué cosas son? No. 6 y 7, 13 días Pero antes. permíteme, Nicolás. Entonces yo le digo a la vicepresidenta, y no la trato como ministra, la trato como vicepresidenta, si tan grande es su lealtad, vicepresidenta, presente usted una renuncia a su cargo de vicepresidenta con cargo a la vacancia del presidente. Si el presidente lo vaca el Congreso, se activa de manera inmediata su renuncia. Si al presidente se le cae un helicóptero, usted asume. Renuncie usted para que el Congreso sepa que si lo vaca, tiene que convocar elecciones en 9 meses. ¿Sabes qué hizo Nicolás? Se le acabó el tema de la lealtad en la mesa, se paró y se fue. Se paró y se fue. Porque la puse al fresco delante de todos los ministros y el propio presidente. Es decir, ¿pero qué significa eso? Que Dina Boluarte, en el espacio, digamos, del Consejo de Ministros decía, yo estoy con usted, presidente Castillo, si usted lo vaca, yo me voy. Sí. Y en el otro lado estaba diciendo, sacamos a Castillo y me quedo yo, ¿no? Entro yo. Nosotros fuimos a exponer el presupuesto de la República al Congreso, que también se hacía en noviembre. Y en los pasillos del Congreso los congresistas nos decían, están viniendo acá Otárola, el hermano de la presidenta, a ofrecer ministerios. A nosotros ya en los ese ministros. momento, en noviembre del año... Noviembre. Y lo que te digo, no me va a dejar mentir, el resto de ministros que estaban con nosotros. Sea verdad o sea mentira, no lo sé, pero eso es lo que los congresistas nos trasladaban a nosotros, de diversas bancadas. Entonces, la inestabilidad se plagó, por supuesto, y se pegó a un campo de... Ahora, de una vez hay que pero eso, es decir, eso pasaba por la vacancia presidencial. Es decir, si Dina Boluarte estaba preparando desde antes y con Otárola y su hermano, por eso Otárola termina siendo tan importante hasta el día de hoy, pieza indispensable, o sea, no puedes pensar en el gobierno de Dina Boluarte si sacas a Otárola. Inamovible, él es el que gobierna, ¿no? O sea, eso está clarísimo, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente, es decir, si tú tenías esa articulación, es decir, que esto ya estaba en sintonía, eso suponía una vacancia presidencial, pero para vacar a Castillo necesitabas el voto de Vladimir Cerrón. ¿Con Vladimir Cerrón estaban conspirando también? No lo sé, Nicolás. Se necesitaba O sea, entonces, ¿por qué tenían la convicción de que podían vacarlo si no podían hacerlo sin los votos de Cerrón? Mira, hoy en día no lo sé, pero ante tu pregunta yo me podría responder en cómo está conformada la mesa directiva, ¿no? Del Congreso. La verdad no lo sé. Sería irresponsable de mi parte confirmarte algo que no lo sé. Pero sí, seguramente ha habido detrás de todo eso una gran negociación para poder partirse y repartirse el país. Hoy tú mira quiénes son los cargos directivos en los ministerios. Aportantes de campaña de diversos partidos. Del Fujimorismo, de Renovación Popular, de Avanza País. Anda, fíjate, es cuestión solamente que se investigue quiénes son los directores de línea de cada ministerio y revisen el ROC su participación política. Para que te des cuenta quiénes están gobernando el país. Entonces, Ahora, ¿qué pasó? esa repartija está ahí. ¿Qué pasó en Palacio el 7? Tú estabas en Palacio, Alejandro. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que ir a hacer la defensa de la vacancia a las 3 de la tarde. Yo era parte de los ministros acreditados ante el Congreso para poder discutir en el Pleno del Congreso la vacancia, va a decir, hacer la defensa política. Nos habían citado 2 de la tarde porque íbamos a ir caminando al Congreso a las 3 de la tarde. Pero recibo una llamada, ¿no es cierto? Golpe de 9:30 de la mañana, donde Bexy Chávez me dice, por favor, ministro, revise su WhatsApp. Yo reviso el WhatsApp y donde el presidente convoca a todos los ministros a Palacio de Gobierno. Dije, ¿qué pasó? Si la convocatoria era 2 de la tarde. Bueno, el Ministerio de Trabajo está más cerca a Palacio de Gobierno que otros ministerios. Yo tomo el auto y voy. Efectivamente, llego y encuentro a algunos ministros esperando que el presidente convoque la reunión y le digo al edecán, oye, avísale que ya llegué. Yo suelo ser puntual, avísale que ya llegué. Está en la puerta oficial. Le digo, por favor, avísale que ya llegué. Entonces yo dije, ya están en reunión, las puertas están cerradas. El edecán pasa, le avisa que ya llegué y no me dejan entrar al salón. Y adentro estaban Betsy Chávez, Aníbal Torres Vázquez, Willy Huerta y Bobbio de defensa, ¿no? Y una cámara de IRTP y bueno, lo que fue todo Ahora, pero ¿eso qué quiere decir? ¿No? Que quienes estaban dentro de esa sala sabían lo que se estaba preparando y lo que iba a ocurrir, pero no los que estaban fuera. ¿No sabían ustedes lo que iba a pasar? ¿No sabías tú? Nicolás, sería de locos saber lo que iba a pasar. Sería de locos saber que iba a pasar algo así y quedarte ahí. Es por eso que cuando termina el mensaje inmediatamente, ¿quién fue el primer ministro en renunciar? Pues yo no podía estar. O sea, la lealtad se acaba cuando se le toca al país. Y la lealtad primero pasa de manera inmediata al país. Yo sí esperé que se abrieran las puertas para hacerle ver su error. Y la respuesta que tuve de él fue no tenía los votos. Lo que me deja a mí claro que alguien lo convenció que los votos en el Congreso los había perdido para las 3 de la tarde. La respuesta que él me da es no tenía los votos. Claro, hoy en día ha salido todo un tema de que ha habido un trabajo psicológico
¿no? No sé Sobre él. sobre él, para hacerle No, ver... porque alguien lo convenció de que lo vacaban esa tarde. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, había una Porque si no, operación... no se entiende. Es una medida desesperada que además no tiene ningún sentido. Estaba claro que los militares y policías no iban a acatar una decisión. Él no tenía ese mando sobre las Fuerzas Armadas y la policía. Mira, y no solamente eso, Nicolás. Si yo, como ministro de Estado, renuncio a los 3, 4 minutos de su discurso, yo esperé que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que tiene un Twitter también, diga que habiendo escuchado lo que ha escuchado, no están de acuerdo y que en un momento van a emitir un comunicado oficial. Pero que le den tranquilidad al país. Las Fuerzas Armadas se comieron 2 horas para emitir un comunicado. Yo no sabía cuál era mi situación. Yo no sabía si lo que había leído iba a funcionar o no iba a funcionar. Yo he tenido que ir a ver a mis hijas y poner a buen recaudo, pedirle a mi esposa que la lleve donde mi madre, porque me convertí en el primer opositor de ese mensaje. Y quienes tenían que dar supuestamente la tranquilidad se demoraron 2 horas. Sí, pero ahí... 2 horas. Ahí yo creo, y la historia va a reconstruir ahí el papel de cada cual, pero Vicente Álvarez, que circunstancialmente el jefe de Estado Mayor de la Policía, se enfermó de COVID, el comandante general, y quien asumió la responsabilidad, y sinceramente yo creo que en la toma de decisiones ahí, o sea, él dijo, acá nos están diciendo que debemos a detener a Patricia Benavides, que vayamos a tomar el Congreso de la República. ¿Necesitabas 2 horas para pensar eso? No, pero lo que yo te puedo decir, pero así no te puedo dar detalles, pero de recontra buena fuente que Vicente Álvarez fue muy firme. Y dijo, esto es un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, entonces nosotros obedecemos o detenemos a este señor que está violando la Constitución. Y si lo hicieron. Y si él fue muy firme, ¿qué fui yo, Nicolás? Que necesité 3 minutos para decir que no estaba de acuerdo con eso. Claro, 3 minutos. Ahora, es imposible que Cerrón no estuviera en esto. Es imposible, Alejandro. Es decir, Pedro Castillo tenía la convicción de que lo vacaban. La única manera de que lo vacaran era que Cerrón les hubiera comprometido, hubiera comprometido a Dina Boluarte el voto. Pero me lo dijo a mí. No tenía los votos. Cuando yo me acerco y le reclamo y le digo, lo que has leído es un delito, ¿qué has hecho? No tenía los votos. Yo ya no tenía más nada que hablar. Ya obtuve la respuesta que él quería. estaba seguro que perdía la votación por la vacancia, que esa tarde lo vacaban, que había más de 87. Me lo dijo abiertamente, Nicolás. Y eso yo lo he dejado ¿cuál claro. ha sido el papel de Patricia Benavides según tú en todo esto, Alejandro? Bueno, ha utilizado también pues, sus herramientas como para presionar, ¿no? O sea, yo recuerdo ese día, hace un año, Nicolás, que la primera entrevista vía telefónica la daba contigo. Sí, claro. Conversábamos y Marrufo estaba declarando. Claro. Ha habido una conexión muy grande entre la Comisión de Fiscalización del Congreso, la Fiscalía de la Nación, para poder generar un trabajo, una operación psicológica que de una u otra manera lo arrincone finalmente al expresidente. Y se dejó arrinconar. Claro, ante las evidencias de las denuncias de corrupción, el problema es que cuando él ve la calidad de los testigos, que es una cosa que yo nunca entendí, con respecto al tema de corrupción, es decir, no es que se le dijo, oiga, presidente, no, por Dios. O sea, yo lo dije acá, abril. Tú eres testigo, Alejandro, te lo he dicho a ti. Por supuesto, claro. Abril, mayo, junio, julio. Bueno, hasta que cayó en agosto, los primeros días de agosto finalmente cayó Salatiel Marrufo. Yo les decía, este señor es un delincuente, este señor está procesado en Chiclayo, este señor no puede tomar decisiones sobre un sol del erario nacional y está decidiendo sobre miles de millones. Y yo te decía, no lo no me hacían caso. Pero yo te decía... O sea, no había... Bueno, ¿sabes lo importante que pasó? Que la Fiscalía contra la Corrupción del Poder se compró el pleito. Y empezó a investigar quién diablos era este señor y mira hasta dónde llegó. Y está libre. Bueno, está libre. Pero... Y está libre. Está libre con sus 5 palos que se llevó. Está libre. Está libre. Nicolás, a nosotros en Palacio de Gobierno nos pedían una chanchita de 2.000 soles para pagar la defensa del presidente Pedro Castillo. 2.000 soles. Ahora, ¿sabes lo que yo decía? Que el presidente me la pida. Si quiere plata prestada, que me la pida. ¿Dónde están los millones si no tenía para pagar su defensa? ¿Sabes otra cosa? He estado haciendo el recuento agrorural. Yo me acuerdo, la señora Magrillo se tiene que acordar de eso, ¿te acuerdas la crisis de la uria? Convocatoria número no sé cuántos para la compra de la uria. Ganó tal. Alejandro, mientras venía en el taxi de mi casa a la radio, entraba a rastrear en las redes sociales quién diablo era el ganador y resultaba que yo descubría en 45 minutos, 1 hora de camino, que la empresa que había ganado, la de Miami, era el lugar donde el señor vivía, que sus empleos eran él mismo, que nunca en su vida había negociado
un kilo de urea. Es decir, que obviamente el otorgamiento de esa licitación era una trafa y alguien estaba comisionando por eso. Es decir, que estaban usando a este señor para que se vaya a buscar dónde comprar urea, no porque tuviera para venderla. Era un escándalo. Y no escuchaban a Alejandro. Ya, se anula, se hace otra, igualita. 2, 3, hasta 4 creo que sí, hubo. seguramente. Mucha ineficiencia, incapacidad y cómo no... de ¿Y pronto- corrupción? Y cómo no pegada a la corrupción también, por supuesto. Y esos mandos medios miserables hoy deberían estar presos. Por supuesto que sí. Con la corrupción no tiene que haber tolerancia. Lo que sí nos deja en evidencia la misma ex fiscal de la Nación, hoy suspendida, y lo dijo defendiéndose. No se le puede creer a un colaborador eficaz porque lo que busca es su libertad. Entonces, ¿cómo se aplica la figura de la colaboración eficaz en el país? ¿Cómo se aplica? ¿Hasta dónde se le cree a un colaborador eficaz? ¿El principio de presunción de inocencia del país, a dónde quedó? ¿Una persona no puede ser investigada para luego ser sentenciada en libertad? O sea, ¿Más aún vinculado al campo de la política? ¿Tú crees que eso es lo que debería pasar con Castillo? Yo creo O hoy, sea, ante las evidencias que se han dado, él tiene dos campos. El del 7 de diciembre, y yo lo he manifestado, que él debería someterse a un tema de conclusión anticipada y decir la verdad. Decir la verdad, lo hice así, cometí un error, soy culpable. Declararse culpable de un intento de golpe de Estado. Hasta esta mañana Miguel Ángel Rodríguez Mackey ha dicho, en realidad no fue un golpe de Estado porque nadie lo obedeció y no configura el delito de rebelión porque para hacer un delito de rebelión necesitas usar armas y él no tenía armas. Pero digamos, en todo caso son tentativas que también son un delito. ¿No es Las cierto? leyes- Que si hubiera obedecido el Las- mandato presidencial, las Fuerzas Armadas y la policía, imagínate lo que hubiera Pero, por pasado. O supuesto, una parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Las leyes en el país Exitosa. se crean y se desarrollan con jurisprudencia. Sobre este caso seguramente va a salir una jurisprudencia donde te va a decir que no necesariamente necesitas las armas. Basta solamente con que lo dispongas. Entonces, lo que leyó fue evidente, Nicolás. Entonces tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Mira, el equipo de producción súper eficiente acá, exitoso, ha encontrado esta declaración. ¿Podemos poner el audio, por favor, en el estudio para que escuche Alejandro Salas? Tenemos audio en el estudio, ¿no? Adelante. ¿Quién ha salido a la prensa diariamente a decir que mi total lealtad con el presidente Pedro Castillo está a prueba de balas? Si al presidente lo matan, yo me voy con el presidente. Si al presidente lo vacan, yo me voy, como decía Castillo. No, se el acuerdan. poder cambia a veces, ¿no? El poder, yo te puedo decir, Nicolás, que yo duermo tranquilo. Duermo tranquilo, a diferencia de ellos. Abrazo a mi familia con tranquilidad. Sigo trabajando y desarrollando mi campo profesional con tranquilidad. Y hoy hay mucha gente que disfruta el poder, ¿no? Ya, pero quisiera que terminemos con este tema, ¿no es cierto? O sea, Castillo tiene, por un lado, el proceso por el intento de golpe de Estado. Tú dices, Lamentablemente. se tiene que declarar culpable porque ha sido flagrante, ha sido, escúchame, Pero cadena no solamente nacional. eso, Nicolás. Lo que pasa es que si él se somete a una conclusión anticipada, ¿ok? Ese delito es de 20 años. Hay un tema de gradualidad de la pena. La gradualidad de la pena te implica, tienes antecedentes penales, eres reincidente, va a llegar a 10 años. Está sujeto a beneficios penitenciarios. Conversión de la pena, 2 por 1. En 5 años está libre. Ya tiene 1 año preso. En 4 años está fuera. ¿Qué haces peleándote en un juicio Que vas a perder. si es evidente lo que le hice? Vas a perder. No hay manera de que gane ese juicio, por Dios. Yo Exitosa. estaba saliendo porque ha sido a las 12. Siempre quedamos coordinando. Yo terminé a las 11 y de repente Castillo en televisión, ¿qué cosa hace? Empieza a hablar. Te juro, hemos dicho golpe de Estado y nos hemos sentado con Karina Novoa a decir esto es un golpe de Estado. No había terminado de hablar. O sea, era obvio que era un golpe de Estado. Pero era claro, por supuesto, Nicolás. Por supuesto. Y hubo gente que no dudó en hacerlo ver y que formaba parte del gobierno. Y eso también es algo que hay que dejarlo absolutamente Ya. claro. Entonces tú dices, Castillo debe declarar, acabar esta discusión sobre si la prisión preventiva, sobre eso son... O El sea, tema de- el fondo del asunto es, intentó dar un golpe de Estado, sí, eso es un delito, sí, lo reconoce y Y se hace en 4 años está libre. En o 4 años lo sale- que decida la No, justicia. en 4 años sales, Nicolás, por un tema de gradualidad de la Ya, pena. pero en el otro tema, en los casos de corrupción, Bueno. que no son cosas, es decir, Bueno. en ninguno de los casos relevantes puedes decir que él no sabía, que él no estaba enterado, él sabía perfectamente lo que estaba pasando. Es más, hubieran sido imposibles sin su intervención. Mira, Nicolás, y te lo vuelvo a repetir,
y que a mí me digan dónde están los millones que él robó, ¿ya? Que él le pidió supuestamente a Marrufo y todo lo demás. Él, en junio y en septiembre, por supuesto, yo no lo hice, no accedí porque dije que me lo pida él. Pedía si se le podía prestar 2.000 soles para poder pagar su defensa. ¿Dónde está la plata que robó? Si pedía para pagar su defensa. 2.000 soles, por supuesto, del pecunio y del Ahora, pero sueldo ¿qué de cosa nosotros, o sea. crees? Que a él lo timaron, pero es decir, lo que dicen es que le dan bolsas de 10.000, 20.000 soles, o sea, que él recibía, por así decirlo, en términos criollos, un sencillo, mientras otros se levantaban el país en peso. Pero por supuesto, es lo que yo considero que sí, por supuesto que sí. Que lo agarraron de tonto útil. Pero si solo, ¿cuánta plata había en el baño de Bruno Pacheco, te acuerdas? ¿Cuánto eran? $10.000, $20.000. ¿Sabes qué me respondió cuando yo le pregunté eso? Exitosa. ¿Sabes qué me dijo? Ministro, pero si fuese mío y había despachar conmigo, pues me iba a dar esa plata. ¿Qué se ha guardado en un armario? Me le había Ya, dado. pero eso, o sea, se me ocurre una cosa. Es decir, tú solo tienes dos posibilidades. O eres parte, o eres tan inepto, tan incapaz que tus narices están levantando el país en peso. Bueno, yo me En tus narices. voy por esa segunda opción. Que se lo almorzaron completamente. Y hoy quienes le robaron al país, esos miserables corruptos, están libres. Están libres. Pero bueno, que la justicia hable, que la justicia siga su camino y que la justicia determine. Por supuesto con una justicia objetiva, sin un lado político. ¿Qué cosa me dice la señora Madrid? Usted ha venido a Colombia así como... ¿Quién? Nuestra productora Gisela Magariño, que ha estado en Colombia y ha venido así con... ¿Vas a ir, Alejandro, a visitar a Castillo? ¿Tú lo ves? ¿Lo has visto? Yo no he tenido la oportunidad de visitarlo porque soy respetuoso de las normas procesales. Yo, como he sido testigo y fui citado como testigo de fiscalía, como testigo vincularte, digamos, con un investigado de una u otra manera Sí, podría claro. transgiversarse. Entonces yo he esperado durante todo este tiempo que de una u otra manera las situaciones se vayan aclarando y creo que están claras sobre ese campo de quiénes participaron, quiénes no participaron. Si me tocaría ir a visitarlo, por supuesto que lo primero que haría yo sería solicitarle a la Fiscalía el permiso correspondiente para ver si no voy a interrumpir su investigación para ir a verlo. Si me dicen que puedo ir, yo voy. Ahora, lo que estás diciendo es un mensaje bien importante. Es decir, más allá de la controversia que tú dices, porque eso es lo que dicen todos los presidentes, pobrecitos, se aprovecharon de él y robaron otros. Ese es el argumento de todos. O sea, todos son inocentes, ninguno tiene responsabilidad, es problema de otro. Pero en fin, dejemos esto por un momento aparte y que las investigaciones lleven a donde tienen que llevar. Pero en este tema determinante que tiene que ver con la democracia, con el respeto a las instituciones, que es el intento de golpe de Estado, tú dices, Pedro Castillo tiene que reconocerse culpable de ese delito. Pero por supuesto, uno como abogado, o sea, yo soy abogado, yo respeto la defensa técnica que él tiene, pero uno como abogado tiene que ser también, por supuesto, darle todo el escenario a quien está pidiendo la defensa. Además, se están diciendo cosas. Escuché el argumento el otro día en el sentido de que no se ha acreditado que él estaba yendo a llevar a su familia a la Embajada de México, pero por Dios, si Andrés Manuel López Obrador había anunciado que le había otorgado el asilo y luego se lo otorgan a su familia, primero se lo dan a él y él estaba yendo de Palacio de Gobierno a la Embajada de México a asilarse. Que se someta, estaba huyendo de la justicia peruana. Que se someta a la conclusión anticipada, que le pida perdón al país y él está libre en 4 años, Nicolás. Por ese caso. Y se acabó la historia de un largo juicio. Que lo haga. Es el mejor consejo que podría él tener. Tenemos que terminar por hoy, Alejandro. Yo creo que ha sido reveladora esta en muchos sentidos. Te agradezco mucho por estar acá. ¿Por qué? Por favor. Alejandro Salas. Que tienes una virtud, nunca te corriste, siempre Jamás. diste la cara, siempre estuviste Jamás. donde tenías que estar. Y A pesar de que sin salirse ninguna investigación, un buen comandante de la policía va a llegar a este documento. Tu cabeza tiene precio. ¿Estás procesado por qué? ¿Pero No por el estoy golpe? procesado por nada. Que me sigan. ¿Te están siguiendo? Claro, que me sigan. Acá es el documento, que me sigan. Que me sigan porque... ¿Qué estás bajo seguimiento, vigilancia con tu Relaje, pues relaje, acá está, que me sigan. pero hay mecanismos legales para eso, ¿no? No, Si lo la sé. fiscalía presume que tú podrías ser parte de una organización criminal, solicita la autorización al juez, el juez la da y... No, acá no hay juez, acá no hay nada. Acá no hay nada. Yo no tengo una sola investigación abierta, Nicolás. Ni una te están sola. siguiendo. Pero este documento me lo entregaron en abril. Un comandante me dice, señor Salas, Exitosa. esto está pasando. Cuídese, y me cuido. Pero ¿sabes qué? No tengo miedo, no me importa.
La democracia está primero. Alejandro Salas ha estado con nosotros.